San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, en el Señor, un gran gusto de poder celebrar la misa con el Padre Emilio. Yo digo Padre Carlos, pero dice que hay muchos Carlos, así que Emilio, así lo presentamos, así lo conocemos, así que le damos gracias a Dios por poder celebrar también una bienvenida a todos los que nos están visitando para el retiro de él, y porque tenemos gente de todos sitios que vienen a estar con nosotros, así que saben que aquí siempre tienen su casa y cada vez que vengan a Nueva Orleans pueden hacer de la parroquia del Beato Silo su hogar espiritual, que puedan sentirse en casa. Y tenemos todavía fresquitas las cenizas del miércoles, aunque no veo ninguna ceniza, así que todo el mundo se bañó, que eso es bueno. Pero las cenizas espirituales, la marca del Cordero en nuestra frente, pues todavía debe permanecer, la cruz que se nos hizo, y estamos empezando este tiempo de Cuaresma juntos. Y es un tiempo especial. La Iglesia tradicionalmente el primer domingo de Cuaresma nos transporta al desierto con Jesús, a la narración de las tentaciones de Jesús. Obviamente hay una razón lógica, porque Jesús pasa 40 días y 40 noches en el desierto, y esa práctica de esos 40 días y 40 noches es lo que da inicio a la temporada cuaresmal, los 40 días, que son en realidad un poquito más, pero es esa tradición que es por este momento en que Jesús se prepara para su vida pública, que la cuaresma toma su sentido y nosotros nos preparamos para la Pascua, para la resurrección del Señor. Lo tomamos en serio. Estos 40 días de preparación son para hacer buenas obras, para hacer sacrificios, para hacer más oración. Así que esa es la razón básica de la Cuaresma, pero en el desierto hay mucho más que simplemente los 40 días y 40 noches que pasa Jesús, que en realidad debiera ser suficiente, porque 40 días
Es un tiempo largo. De hecho, que hay una tradición en nuestra iglesia que se hacen retiros de 40 días. Estoy seguro que aquí nadie ha hecho un retiro de 40 días. Poca gente tiene la oportunidad de hacerlo, pero todo el mundo lo puede hacer. Típicamente religiosos, sacerdotes a veces toman un año en que planifican para hacer un retiro de 40 días, porque obviamente hay que parar el trabajo, hay que arreglar, hay que preparar, hay que planificar. No siempre pues, tenemos ese tiempo tan largo para poder hacer un retiro. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi segunda parroquia, aquí relativamente cerca, que uno de los sacerdotes que vivía con nosotros hizo un retiro de 40 días. Y en un retiro de 40 días es un retiro en silencio. No se habla por 40 días. Y a este sacerdote le encantaba hablar. Hablaba, le encantaba hablar. Y me acuerdo que una vez me dijo, después que regresó del retiro, José Ignacio, ya después del 5.º día le estaba hablando a las vacas en el campo. Así que hasta las vacas le estaba hablando porque ya no aguantaba de estar en silencio. Es duro, ¿no? Y podemos pensar que los 40 días que Jesús estuvo en el desierto son 40 días difíciles. El hacer 40 días de retiro es fuerte, en oración, en presencia del Padre, ayunando sin comer, haciendo sacrificios. Ya de por sí eso debiera ser suficiente. Es como que si Jesús quisiera probar su capacidad humana en cierta manera, porque recuerden que Jesús tenía una naturaleza humana que sentía hambre, que sentía dolor, era en ese sentido podía compartir con nosotros lo que nosotros pasamos. Y en cierta manera podemos pensar, el simple hecho de pasar 40 días en retiro, ya eso es suficiente. Pero no se acaba ahí, porque es en ese momento en que el demonio, el diablo, entra a la escena para poderlo tentar, para poderlo atacar, para ser un obstáculo para Jesús. Y en cierta manera se acomoda a nuestra realidad. Si pensamos, yo no sé cuántas veces como sacerdote, gente ha venido a donde mí y me ha dicho, Padre, yo estoy tratando de vivir bien, he cambiado mi vida, estoy haciendo las cosas bien, estoy tratando de rezar más, y porque es que ahora todo me cae encima, todos los problemas me vienen. Es una experiencia bastante común. De hecho, que hasta en el folclore, en las canciones, en los libros, había un libro en los 60 que decían por qué cosas malas le pasa a gente buena. Había una canción que decía, solo los buenos se mueren jóvenes, solo los buenos se mueren. Es como la percepción que tenemos, que cuando hacemos algo bueno, ahí es que aprovecha el demonio para atacarnos más fuerte. Hasta el punto en que mucha gente dice, yo estoy tratando de ser bueno con Dios, ¿y dónde está Dios ahora? Que todo lo malo me está pasando. Pero entienden, ¿verdad? La realidad de este momento no es solo que Jesús va al desierto a prepararse, a hacer un retiro, sino que es en ese momento que se establece una batalla campal. Y esa es la batalla que todos tenemos. Es la batalla espiritual. Es el demonio que trata de tentarnos, de moverse en nuestra vida cuando más queremos hacer por Dios muchas veces, cuando más nos queremos entregar, ahí se meten las acechanzas del maligno. Entonces es más interesante esa realidad, porque entonces vemos las tentaciones dentro de ese contexto que nos ayuda a entenderlas, porque recuérdense que Jesús, como Dios, porque Jesús es el Verbo eterno, es el Hijo de Dios hecho hombre, es Dios con nosotros, no puede pecar. Jesús no podía pecar. O sea que decir que Dios puede pecar es una contradicción. Dios no puede pecar. Entonces podemos pensar, bueno, ¿y entonces qué? Esas tentaciones, ¿qué quieren decir? Porque entonces era un teatro, ¿verdad? Era un teatro. Él sabía que no iba a caer, pero tenía que oír todo lo que le decía el demonio. San Juan Pablo II, en su teología del cuerpo, dice algo bien interesante. Él dice que Jesús no podía pecar, obviamente podía ser tentado, porque el demonio lo tienta, y Juan Pablo II nos dice, y también podía sentir la atracción de la tentación. Eso es interesante, porque recuérdense que la tentación no es pecado, todos somos tentados,
pero eso no es pecado. El sentir la atracción de la tentación es simplemente eso. Y de hecho que la palabra tentación siempre la pensamos como en algo negativo, pero podemos pensarlo como una prueba, como un examen. La tentación es un examen, es una prueba que tenemos que pasar. Estamos en el desierto, sentimos la tentación y tenemos la decisión de decir sí o no a la tentación. Yo creo que hoy en día muy pocas veces decimos no. Tenemos que aprender a decir no. No sabemos decir no. Nos cuesta trabajo decir no. Que tengo ganas de beber y sé que no puedo beber porque soy alcohólico. No. Y así podemos ir viendo cómo muchas veces no sabemos hacer eso. Pero la tentación es la prueba. Y pudiéramos verlo dentro de ese contexto que el demonio tienta a Jesús. Fíjense que Jesús puede sentir la atracción de la tentación. No ha comido por 40 días y le dice, cambia esta piedra en pan. Estoy seguro que podía sentir lo que hubiera sido un pancito caliente con mantequilla, bien rico, ¿verdad? El hambre que tenía y poder hacer algo de esa manera, sentía esa atracción. Pero combate cada tentación de una manera que nos enfoca nuevamente con que Dios tiene que estar primero en nuestra vida, que la voluntad de Dios va primero, que lo que Dios quiere de nosotros va primero. Entonces eso es lo que nos enseña Jesús. Yo pudiera, como la mayoría de la gente hoy, me imagino que hablarían de las tentaciones, porque las tentaciones que vemos en Lucas, las de Marcos, son más sencillas, las de Mateo son igualitas en diferente orden, pero es el mismo punto, ¿no? Jesús es tentado para ir en contra de lo que él era el Mesías. Entonces todas las tentaciones del demonio son como para sacarlo de su camino, para sacarlo del camino que Dios le tenía. Por ejemplo, la de cambiar las piedras en pan es el Mesías comodón, que iba a ser cómodo, iba a hacer cosas simplemente para sentirse mejor, para poder comer. Era el Mesías que se acomodaba. En la segunda tentación es el Mesías que va a establecer un poder en el mundo, ¿no? Yo te doy todos los reinos del mundo. Así que era el mesianismo de aquí, de la tierra, lo que muchos judíos querían que Jesús estableciera. La tercera tentación es el mesianismo mágico. Brinca aquí del templo y te van a cuidar los ángeles. Es triste en cierta manera y mete un poquito de miedo. Fíjense que el demonio cita el Salmo. Le dice, pero los ángeles te van a cuidar. Está citando el Salmo 90, que fue el Salmo que rezamos hoy, después de la primera lectura. Y nos debe hacer pensar que hasta el demonio puede citar la Biblia. Le está citando la Biblia. ¿Cómo mejor tentar al Hijo de Dios que citándole la palabra de Dios? Y sin embargo, ¿qué hace Jesús? No, por ahí no es. Dice no. Yo recuerdo cuando yo estaba en Roma, trabajaba en esta parroquia los domingos, iba a celebrar misa. Teníamos un vicario parroquial, el padre se llamaba Giovanni. En Roma, igual que en España, los sacerdotes son don. Él era Don Giovanni. En Italia yo era Don Giuseppe. Así que en España es Don Francisco y Don José, ¿verdad? Es la manera que se habla de los padres. Y Don Giovanni, sacerdote, siempre para la liturgia de Cuaresma, que celebramos hoy, primer domingo, traía un imán bien grande, como una herradura de caballo, rojo, con las puntas grises, ¿saben? Ese imán bien grandote así de lado, y al otro lado una Biblia. Y él traía una antenita, y la antenita estaba en el medio. Entonces la tentación era el imán es la tentación, es la atracción. Y el demonio tentaba a Jesús y le decía, ¿por qué no haces esto? Y la antenita empezaba como que a virarse, pero Jesús decía, pero la palabra dice, y la antenita volaba completamente hacia la palabra. Y lo hacía bien dramáticamente, pero se me quedó la imagen de esa realidad, muy visual, muy bueno para entender la tentación, pero Dios nos pide esto. Entonces la tentación no gana, sino que gana la palabra de Dios. Y si pudiéramos hacer eso en nuestras vidas, pensemos cuántas veces estamos en ese momento de tentación y pensamos, pero es que Dios lo que quiere es otra cosa de mí. Dios quiere que haga esto, Dios quiere que haga lo otro. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús combate esa realidad poniendo a Dios en el centro.
Dios siempre en el centro, Dios siempre en lo que tenemos que hacer, y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios hoy. El otro día estaba caminando por el vecindario aquí, una de nuestras vecinas es cantante, música, lo que le llaman aquí en el sur los blues. Los blues es como música típica del sur. Es una música que es bonita, es una música que tiene un mensaje, es una música que tiene una historia. Y ella ha estado, yo sabía que ha estado en muchos sitios, que la ha estado invitando, le han estado diciendo que toque en estos sitios. Y yo le decía a ella, me imagino que te tienes que sentir muy bien, que cuando vas a estos sitios la gente te recibe, le gusta oír tu música, le gustan las canciones que canta. Y ella me mira y me dice, padre, pero es más o menos como usted, porque usted en la misa está ahí en el escenario. Y pues la gente lo escucha, la gente está con usted, la gente está pendiente de lo que está diciendo, y pues yo espero que nadie se duerma, ¿verdad? Ese es el como que, y yo pensé, tiene razón en cierta manera, y el Espíritu Santo me inspiró a decirle, en verdad tienes parte de razón, pero estoy seguro que cuando tú cantas y tocas tu música, no solo quieres la atención para ti, sino que te interesa que disfruten la música, que entiendan la historia de esa música, que respeten esa música, porque esa realidad es más grande que simplemente tu persona. Ella me estaba dando razón, porque yo le dije, en la iglesia es similar. Cuando yo celebro la misa, no soy yo el centro de atracción, sino que es Dios el centro. Dios tiene que ser el centro de atracción. Antes en la misa tradicional, en latín, siempre decían que el Padre le daba la espalda a la gente. Eso no es verdad, el Padre no le daba la espalda a la gente. El Padre simplemente dirigía a la comunidad entera, porque el centro de atracción era el altar de Dios, y la alabanza, el canto, la oración, era toda encaminada hacia Dios. O sea que yo debiera ser un vehículo que los ayuda a ustedes a acercarse a Dios, porque Dios es central, y eso es lo que nos enseña Jesús. Constantemente, durante las tentaciones, está la tentación, pero vuelve Jesús a decirnos, eso no es lo que mi Padre quiere, eso no es lo que Dios está pidiendo, y siempre puede volver a esa realidad. Así que hoy, hermanos y hermanas, vamos a pedirle que en esta cuaresma el Señor nos ayude a hacerlo el centro. Si no se dan cuenta de la necesidad que tenemos hoy en día de rezar más, de sacrificarnos más, en serio, de tratar a los otros mejor, de respetar a las demás personas, de no crear sufrimiento a otras personas. Si ustedes no están viendo eso en el mundo de hoy, por lo que estamos pasando, están viviendo en otro planeta, no están viviendo en este planeta, están en otro sitio. Así que en realidad esta cuaresma del 2022, Dios nos la ha regalado para que sea una cuaresma especial, para que veamos que nuestra oración, nuestros sacrificios, la manera en que nos tratamos, la manera en que nos ayudamos, la manera en que nos respetamos, es muy importante, porque quizás ni haya una cuaresma 2023. Puede que esta sea nuestra última cuaresma. Entonces tenemos que volver al Señor, ese es el llamado de la cuaresma, y darnos cuenta que en esta batalla espiritual, que no es solo el retirito en el desierto, sino que es que cuando entramos al desierto, se presenta el demonio para ponernos los obstáculos que no queremos. Pero tenemos la respuesta, porque ante la tentación siempre podemos decir, pero la palabra dice, pero Dios dice, pero Dios quiere. Y Jesús nos enseña a vivir la cuaresma como Él la vivió en esos 40 días en el desierto, que nuestros 40 días de cuaresma sean precisamente así. Amén.